La peor de las tragedias es la que se produce por actos u omisiones humanas. Hola, yo soy Eduardo Aguilar y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta: ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te contaré los sucesos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. En esta ocasión, Blind Leading the Blind, de la aclamada banda de folk rock londinense Mumford & Sons. Sin más, sean bienvenidos a Mano Destra. En octubre del 2016, la banda Mumford & Sons toca por primera vez en público Blind Leading the Blind, siendo una canción que aún estaría en fase de desarrollo y cuyo título tiene connotaciones bíblicas, para ser exactos, del libro de Mateo. Déjalos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. La canción funcionaría como un as bajo la manga, y durante años, la banda trabajaría en ella moldeándola, reescribiendo y reimaginando su letra y su partitura. La consolidación del single, que sería retirado del álbum Delta en sus etapas finales, sería por fin consolidada a raíz de una de las tragedias más recientes en Londres. En 1974, el Ayuntamiento de Londres de Kensington y Chelsea construyen la Torre Grenfell, un edificio de 120 departamentos distribuidos en 24 pisos y situado en el distrito North Kensington, al oeste de Londres. La torre funcionaba como un hogar para alrededor de 350 inquilinos, en las que incluían personas en situación de refugiados, migrantes y varios jóvenes recién llegados a Londres que buscaban un sitio económico donde hospedarse. A pesar de encontrarse en un distrito donde gran parte de la gente residente tenía un gran poder adquisitivo, Grenfell estaba pensado para la clase trabajadora. Las décadas pasaron y, como cualquier edificación, sufrió deterioro, así que por parte de una iniciativa de apoyo económico hacia las clases necesitadas, el gobierno comenzaría una remodelación de la edificación que concluiría en mayo del 2016. Con un costo aproximado de 8.6 millones de euros, Roydon Construction completó la remodelación, que incluyó un nuevo revestimiento exterior, reemplazo de ventanas y un nuevo sistema de calefacción comunitario. También hubo una extensa remodelación de los 4 pisos inferiores, creando 7 viviendas adicionales. La fachada lucía fantástica, pero el único descontento de muchos fueron las quejas que tenían de lugar desde mucho antes de la remodelación y que no habían sido reestructuradas. En febrero del 2013, los residentes advirtieron que los equipos de seguridad contra incendios, incluidos extintores, no habían sido probados durante 12 meses. Y más alarmante aún, en caso de algún siniestro solo contaban con una escalera única que, de bajar todos los inquilinos al mismo tiempo, crearía un cuello de botella impidiendo a muchos desalojar el lugar de forma eficiente. La zona externa del Grenfell contaba también con un acceso nada práctico y hasta cierto punto restringido para los vehículos de emergencia. Los administradores del edificio, así como inspectores, concluyeron que pese a los temores de los ocupantes, la Torre Grenfell cumplía con los requerimientos de seguridad y la vida continuó como siempre. La madrugada del 14 de junio de 2017, los servicios de emergencia reciben una llamada alrededor de las 0:54 horas. Un incendio se había desatado en el departamento 16 en el piso 4 del Grenfell. El ocupante se había percatado al activarse la alarma contra incendios y, al abrir la puerta de su habitación, pudo encontrarse con una densa cortina de humo saliendo de su cocina. La primera cuadrilla de bomberos llega tan solo unos minutos más tarde y pronto dan con el lugar del problema. Algunos vecinos, aún con pijama y cargando con sus hijos pequeños, ya han desalojado.
pero la mayoría de los residentes aún no se percata del problema que se avecina hacia sus hogares. Con aparente facilidad, los bomberos consiguen sofocar el fuego de la cocina, pero como si de las llamas hubiera emergido un ente, el fuego había podido escapar por la ventana y había conseguido dejar un rastro a su paso mientras subía por la fachada, mientras de ella caen materiales ardiendo hacia las calles. El fuego consigue llegar 5 pisos arriba, obligando a los bomberos a solicitar una escalera de largo alcance y comienzan a emplear mangueras externas para tratar de extinguir las llamas. Tan solo 27 minutos después de haber empezado el siniestro, el fuego había alcanzado el piso 11 y un minuto después, el 13. Un inquilino del piso 22 realiza una llamada al servicio de emergencias notificando un olor a humo, por lo que recibe indicaciones de permanecer en el interior de su vivienda con las puertas y ventanas cerradas. Esta indicación se dio a la mayoría de los ocupantes, con el objeto de evitar evacuaciones innecesarias que pudieran ocasionar el bloqueo de las escaleras. Sin embargo, se supondría que el diseño de los edificios permite la contención del incendio en una planta, el tiempo suficiente para que lleguen las brigadas de bomberos y lo mantengan bajo control. Pero algo sucedía con el Grenfell, puesto a que el fuego se había salido de control desde la parte externa del edificio, algo que muchos bomberos experimentados no habían visto hasta ese momento. Para la 1:30 de la madrugada, el número de llamadas telefónicas al servicio de emergencia se había incrementado a medida que el fuego alcanzaba las plantas más altas. En su desesperación, algunos ocupantes se dirigen a pisos superiores en busca de refugio en las viviendas de otros vecinos. Algunos no se conocían formalmente y otros no se habían visto antes. El Cuerpo de Bomberos de Londres se vio obligado a incrementar el número de camiones cisterna hasta un total de 20 unidades, teniendo 20 minutos después que solicitar 25. Para la 1:38 de la madrugada, 144 personas ya habían desalojado el edificio, quedando todavía en su interior 149. Los ocupantes del piso 12 informan de la existencia de fuego en el piso vecino y cerca del ascensor, además de alrededor de las ventanas. Se les aconseja que abandonen la planta, pero algunos ya están atrapados entre las llamas o entre las cortinas de humo que recorren los pasillos. Conforme transcurren los minutos, el número de personas que abandonan la torre Grenfell disminuye. Para este momento, las áreas comunes y las escaleras de las plantas centrales eran o parecían ser infranqueables. El fuego no solo cubría casi en su totalidad la fachada de todo el inmueble, también 4 pisos del interior. Los esfuerzos y recursos se multiplican. Acudieron al llamado más de 250 bomberos, 70 camiones de bomberos de estaciones de toda la capital, 20 ambulancias con más de un centenar de equipos y una ambulancia aérea, además de paramédicos especializados y agentes de la policía metropolitana. Fue hasta las 2:47 de la madrugada cuando la orden hacia los ocupantes de quedarse en sus hogares cambia y se indica que busquen la manera de huir bajo sus propios medios o ayudados de los bomberos. A esta hora permanecían en el interior 107 personas, de las que solo pudieron salir 36. Algunos de los inquilinos afirmaron que los vestíbulos estaban hirviendo y el denso humo hacía que bajar las escaleras fuera una tarea casi imposible de conseguir. Durante la huida, muchos afirmaron haber tropezado con lo que creían eran escombros. Las altas temperaturas llegaron a complicar tanto las maniobras que para las 3:39 de la madrugada, los bomberos pararon de enviar efectivos por encima del piso 4. Y para las 3:55, nadie escapó de los pisos superiores al piso 12. 7 horas después de la primera llamada a emergencias, varias decenas de personas no habían sido evacuadas de la torre y las llamas fueron sofocadas al fin a la 1:14 del 15 de junio, 24 horas después de haberse desatado el infierno. Para los familiares o amigos cercanos a los inquilinos que no habían conseguido salir, las cosas no pintaban nada bien. Horas antes, el comandante a cargo había declarado públicamente que las posibilidades de sacar a alguien para ese momento eran prácticamente nulas. Al final, el incendio había destruido 151 viviendas, tanto en la torre como en las cercanías. Familias completas habían perecido dentro de las llamas. Un total de 72 víctimas fue el saldo final del incendio.
La más joven sería la bebé Lina Belkadi, de tan solo 6 meses, que perdería la vida en brazos de su madre mientras intentaban escapar. Se cree que la víctima de mayor edad fue Sheila, de 84 años, que tenía 34 años viviendo en el piso 16 de la Torre Grenfell. El conteo incluyó también a Logan Gómez, que había fallecido antes de nacer en el hospital la mañana después del incendio, a pesar de que su madre había conseguido salir del desastre. Fue el peor incendio residencial en el Reino Unido desde los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y el incendio estructural más mortífero en aquel país desde 1988. El suceso marcó un antes y un después en la seguridad de la arquitectura ante el fuego y llevó a actualizar la normativa europea al respecto. El suceso se dio en una era donde la mayoría de personas cargan consigo un dispositivo con cámara, y las imágenes del desastre rápidamente cruzaron el mundo. Pero para Marcus Mumford, solo bastó con mirar tras la ventana de su apartamento en Londres y mirar cómo la noche se iluminaba con un resplandor naranja. Blind Leading the Blind terminaría de consolidarse conforme los eventos trágicos del incendio de la Torre Grenfell transcurrían. Después del desastre, las investigaciones no tardaron en comenzar. Los primeros reportes indicaban que 350 personas deberían haber estado la noche del incendio, pero 14 residentes no se encontraban en el edificio en ese momento. El 23 de junio la policía encontró que un refrigerador de la marca Hotpoint había provocado inicialmente el incendio. Preocupados de que el modelo fuera defectuoso y la catástrofe se repitiera, instaron a los ciudadanos a comunicarse con el fabricante para descartar fallos. La empresa Indesit respondió al llamado y, tras una investigación meticulosa, concluyeron que cumplía con todos los lineamientos de seguridad y que no era necesario recibir algún tipo de modificación. Los inquilinos pronto comenzaron a atribuir el siniestro a variaciones de la tensión eléctrica, ya que se habían presentado quejas durante mucho tiempo, argumentando que varios electrodomésticos habían sufrido descomposturas y hasta humo tras una serie de alzas en la electricidad. El ayuntamiento conocía las quejas y había indemnizado a los inquilinos por los electrodomésticos dañados. Sin embargo, las sobretensiones continuaron. Aunque no se llegó a ninguna conclusión, se cree que esta podría haber sido la causa del incendio en la nevera. Las cosas no terminarían ahí. Un nuevo estudio realizado había revelado que la renovación de la torre había sustituido el revestimiento de zinc por uno de aluminio, que era menos resistente al fuego. El cambio se había dado para ahorrar una suma de 300.000 euros. Roydon Construction dijo que estaba conmocionado al enterarse del devastador incendio y añadió que el trabajo cumplía con todas las normas de construcción requeridas. Pero las miradas comenzaron a juzgar a la empresa y al supuesto cambio. Incluso se llegó a teorizar el uso de materiales de baja calidad o defectuosos, con el único objeto de llevar a cabo el trabajo a un menor costo. Además, se señaló a diferentes organismos gubernamentales e inspectores de edificios que pudieron haber pasado fallos críticos que hubieran sacado a relucir los riesgos que se corrían. El peso de la responsabilidad también caería sobre los hombros del departamento de bomberos, quienes tardarían demasiado en hacer evacuar la torre. Especialistas mencionaron que tan solo 30 minutos después de arribar al incendio, la situación ya era meritoria para sacar a todos de sus hogares. Blind Leading the Blind finalmente se lanzó como sencillo independiente el 23 de octubre del 2019, dijo Mumford sobre la pista completa. Estamos orgullosos de haberla terminado finalmente, ya que se siente como una de las canciones más desafiantes, temáticamente, que hemos puesto ahí, tanto para nosotros como para nuestra audiencia. Parece que cada vez es más difícil obligarse a tener una disposición de escucha, presente y sin miedo. Pero ese es el desafío que nos estamos lanzando a nosotros mismos. El sombrío mensaje de esta canción muestra desprecio por la forma en la que tratamos a la clase vulnerable y cómo las omisiones pueden hacer tanto daño como quien planea el desastre con premeditación. Si algo nos deja esta magnífica apuesta, es como mínimo conocer el nombre de nuestros vecinos. ¿Qué sucede cuando el sistema judicial falla en nuestra contra? En nuestro siguiente capítulo, Angel Down, de Lady Gaga.
Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes en punto de las 6 de la tarde tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que compartas, dejes un comentario y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes escucharnos a través de diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción de Kraken Studios.